Bienvenido a la lección sobre la distribución normal. Si estuviera parado en la puerta de su clase de matemáticas y observara a los estudiantes que entraban, piense en cómo entrarían los estudiantes. Unos pocos llegarían temprano y luego entrarían más y más estudiantes. Finalmente, el número de estudiantes que ingresan disminuye con unos pocos estudiantes que llegan tarde. Entonces, la distribución del número de estudiantes que llegan podría adoptar esta forma aquí, que se llama curva en forma de campana. Aunque la curva en forma de campana puede tomar varias formas. Si tuviéramos que medir la altura o el tamaño del zapato de hombres y mujeres, en la mayoría de los casos, la distribución de los datos se ajustaría a una distribución similar. De hecho, esta distribución es tan común que se llama distribución normal. Sin embargo, también se llama distribución gaussiana. Otros datos que se parecerían a una distribución normal incluyen puntajes de CI, puntajes SAT, la vida útil de las bombillas, y uno de mis favoritos, los granos de maíz aparecieron al hacer palomitas de maíz en el microondas. Si alguna vez preparó palomitas de maíz para microondas, sabe que comienza a aparecer lentamente, luego aparece rápidamente y luego vuelve a disminuir. Antes de discutir todas las características de tener la distribución normal, veamos algunas curvas de distribución normal. Todas las curvas ilustradas aquí demuestran la distribución normal. La desviación media y estándar afecta la forma de la curva de campana. Aunque la distribución todavía tendrá las mismas características de la distribución normal. Así que ahora hablemos de las características de la distribución normal. Número 1. La media, mediana y moda son todas iguales, y ubicadas en el centro de la distribución. Destacado aquí. Luego, la distribución sigue la regla empírica. También se llama la regla 68,95,99.7. Lo que significa que, aproximadamente el 68% de los datos, cae más o menos una desviación estándar de la media. Aproximadamente el 95% de los datos, cae más o menos dos desviaciones estándar de la media. Y aproximadamente el 99.7% de los datos, caídas, más o menos tres desviaciones estándar de la media. Entonces nuestro texto usa estos porcentajes, aunque algunos textos pueden usar porcentajes más precisos, dados aquí. Hablemos más sobre la regla empírica, o la regla 68,95,99.7. Usamos mu para la media y sigma para la desviación estándar. Entonces el 68% de los datos cae entre la media y más o menos una desviación estándar. Entonces, debido a la simetría, podríamos decir que el 34% cae entre la media en una desviación estándar por encima de la media, y 34% cae entre la media y una desviación estándar por debajo de la media. Y debido a que el 95% de los datos se ubica entre la media y más o menos dos desviaciones estándar, observe que la mitad del 95% sería 47.5. Entonces 47.5% estaría entre la media y dos desviaciones estándar por encima de la media aquí. Observe como si restamos el 34%, eso nos dice que el 13.5% cae entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media, así como 13.5% entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la media. Por lo tanto, representar la distribución normal de esta manera también puede ser útil. Y luego, finalmente porque el 99.7% de los datos cae entre la media y más o menos tres desviaciones estándar. Si dividimos un 99.7 por la mitad, eso nos daría 49.85%, lo que significa que 49.85% cae entre la media y tres desviaciones estándar por encima de la media aquí. Entonces, si tomamos 49.85%, restamos 34%, restamos 13.5%, eso nos dejará con 2.35% de los datos entre 2 y 3 desviaciones estándar por encima de la media. Así como 2.35% entre 2 y 3 desviaciones estándar a continuación para significar. Entonces, nuevamente, puede ser útil representar la distribución normal de esta manera también. Y todo esto se debe a la simetría de la distribución normal. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. En un centro de llamadas, la distribución de la cantidad de llamadas telefónicas respondido cada día por cada uno de los 12 recepcionistas tiene forma de campana, y tiene una media de 63 y una desviación estándar de 3.
Entonces sabemos mu será igual a 63 y sigma es igual a 3. Usando la regla empírica, ¿cuál es el porcentaje aproximado de llamadas telefónicas diarias? Numeración entre 60 y 66. Observe que 60 es una desviación estándar por debajo de la media, y 66 es una desviación estándar por encima de la media. Entonces, más específicamente, podemos decir que 60 es igual a la media de 63 menos 1, multiplicada por la desviación estándar, que sería mu menos una sigma o una desviación estándar. Y 66 es igual a 63 más 1, multiplicado por la desviación estándar, lo cual sería mu más una desviación estándar. Y por lo tanto, tenemos mu más o menos una desviación estándar, que por la regla empírica sabemos, representa el 68%, de este caso, el número de llamadas telefónicas diarias. ¿Cuál sería el porcentaje de datos en esta región aquí? Luego, los puntajes de un término medio normalmente se distribuyen con una media que tiene 85%, y una desviación estándar de 6%. Así que de nuevo, sabemos que mu es igual a 85%, y sigma es igual a 6%. Encuentra el porcentaje de los puntajes de la clase arriba y abajo, la puntuación dada nuevamente, usando las reglas 68,95-99.7 del texto. Observe que la primera puntuación es del 91%. Tenga en cuenta que 91, el porcentaje es una desviación estándar por encima de la media. Entonces, el 91% es igual a la media del 85% más una vez la desviación estándar. Entonces tenemos mu más una desviación estándar. Entonces, mirando la distribución normal, el 91% estaría aquí. Y sabemos que el 34% de los datos se encuentra entre la media, y la desviación estándar por encima de la media. Y luego la mitad de los datos está por debajo de la media. Entonces 50% más 34% significa el 84% de los datos para las puntuaciones intermedias. Están por debajo del 91%. Y por lo tanto, 100% menos 84% o 16% de los puntajes de mitad de período están por encima del 91%. A continuación tenemos una puntuación del 73%. Tenga en cuenta que el 73% sería dos desviaciones estándar por debajo del 85%. Entonces el 73% es igual a la media del 85% menos dos veces la desviación estándar del 6%. Entonces aquí tenemos mu menos dos desviaciones estándar. Lo que significa que una puntuación del 73% estaría aquí. Tenemos que tener cuidado aquí. No podemos decir que 2.35% de los puntajes de las pruebas estarían por debajo del 73% porque esto no representa el 100% de los puntajes de las pruebas. Pero sabemos que el 50% de los puntajes de las pruebas están por encima de la media, que sería el porcentaje de puntajes de las pruebas aquí a la derecha. Entonces esto debería ser el 50%. Y luego, porque sabemos que el 95% de los puntajes de las pruebas se encuentran entre más o menos dos desviaciones estándar. Y por lo tanto, la mitad del 95% o 47.5% se ubicaría entre la media y dos desviaciones estándar por debajo de la media. Lo que significa que el 47.5% de los puntajes de las pruebas estarían en esta región aquí. Y por lo tanto, el 50% más el 47.5% o el 97.5% de los puntajes de las pruebas estarían por encima del 73%.
Y por lo tanto, 100% menos 97.5% o 2.5% de los puntajes de medio término están por debajo del 73%. Ok, creo que nos detendremos aquí para este video introductorio. Espero que hayas encontrado esto útil.